De los últimos 100 años de premios Nobel, el 95% de los premios Nobel de física, de química, de fisiología y medicina han sido teístas o religiosos. Lo que demuestra la ciencia es que Dios es un Dios personal, y personal es algo con el que te puedes comunicar. No había tiempo, no había espacio, no había materia antes del Big Bang. Cuando hay un principio, ¿qué se necesita, Sergio? Todo lo que se nos escapa se lo atribuimos a algo superior. Cuando no sabíamos lo que era esa luz brillante en el cielo, pensamos que era un dios y ahora sabemos que es un sol. Porque tú crees que estás aquí por casualidad. Solo hay dos posibilidades: o estás aquí porque alguien quiere, o estás aquí por casualidad. Si existe el libre albedrío y yo tomo una serie de decisiones, ¿por qué las consecuencias se las atribuyen a Dios? De todas las religiones solo hay un fundador de la religión revelada que dice de sí mismo: yo soy Dios. La Inquisición, sistema entre comillas judicial, el que no está en consonancia con nuestra creencia es juzgado, y esos juicios podrían llevar a asesinato, incluso tortura. La Inquisición es un mito. Vayan ustedes a WTN, véanse la serie, que son 5 capítulos sobre todo de la Inquisición, hecha por historiadores, y después hablamos. Vale. Pues José Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Sergio. Vamos a hablar de tu libro, que como te dije antes ya me lo he leído. Falta un poquito por terminar, pero bueno. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención es que al principio dices que, claro, obviamente por cómo culturalmente, donde hemos nacido y tal, depende de dónde has nacido. Si te dicen Dios, lo atribuyes a una cosa o a otra, ¿no? Entonces, hablar de Dios, mucha gente lo atribuye a la religión o a la religión. Y en tu caso dice que no es un libro de religión, sino más bien de ciencia, ¿no? Es un libro de divulgación científica, y exactamente como tú dices. Muchas veces lo que me he dado cuenta es que con la gente que no cree en Dios, la palabra Dios le abre una puerta que va a un mal sitio. Entonces es mejor no decir Dios. Entonces, mira, yo si te quisiera convencer a ti, que quiero, sería decirte: hay una superinteligencia que creó el universo, creó todo, cuida del universo, cuida de todo, y eso te incluye a ti. Si yo te digo una superinteligencia en lugar de decirte Dios, tú no lo atribuyes a un señor con barba, probablemente, sino lo atribuyes a algo así como al Matrix. Me da lo mismo como tú lo quieras, pero que es un Dios y que es personal, eso es lo que demuestra la ciencia. ¿Qué quiere decir personal, Sergio? Porque la gente, cuando digo personal, piensa en un tipo como antropomorfo. No, significa que es una sustancia individual con quien puedes tener una relación, y de naturaleza intelectual. Es una superinteligencia con quien puedes tener una relación. Y eso es lo que demuestra la ciencia. De hecho, de eso vamos a hablar después, de cómo te comunicas, ¿no? con Dios. Hay una parte de ti que me gustaría también recalcar, que es que estuviste años viviendo en Israel, y dices como que en esa etapa como que te cambió la vida un poco, ¿no? ¿A qué te refieres con que te cambió la vida? Yo siempre he sido católico. O sea, católico quiere decir que fui bautizado como tú, hice la primera comunión como tú, luego me confirmé, ya no como tú, ni como Carolina, que nos está viendo, pero vamos, sí iba a misa regularmente, pero realmente no vivía mi fe, ¿sabes? Yo consideraba mi fe, pues no sé, como una chaqueta que me pongo, que me gusta mucho, pero nada más. Entonces, cuando viví en Israel, viví en el año 2001 del 2003, me tocó vivir la segunda intifada, que es el levantamiento palestino. Estuve allí durante el 11 de septiembre, que si te acuerdas, al principio se atribuyó a los palestinos, cerraron el país. Viví allí la guerra de Irak. Yo era director general de una compañía norteamericana, la que entonces, mi familia me dejó. Se fueron, cosa que por lo otro lado es normal, porque estaban cayendo los Scuds y tal. Yo todavía las tengo, Sergio, las máscaras de gas y la atropina, que te daban la atropina porque cuando lanzaban los Scuds a Saddam Hussein, se suponía que iba a mandar guerra química. Entonces, la atropina te impide que te mueras, básicamente. Yo tenía, de hecho, un bomb shelter, no sé cómo se llama, un refugio antibombas, donde tenía guardado todo. Entonces, en aquella época, sí me acuerdo que estando solo en Tel Aviv, pues me di cuenta de que todos vamos a morir. Yo me acuerdo de esa frase, la leí en un libro, dice: memento mori. Recuerda que te vas a morir. Y muchas veces, ¿sabes? La gente de tu edad y la gente de la mía, nos olvidamos de que al final todos morimos. Y entonces eso significa que esta vida tiene un sentido que es distinto del que yo le daba. Y luego, ¿sabes? No es que me cayera del caballo como San Pablo y tal, pero sí llegué a la conclusión de que
Bueno, pues de que la religión y que Dios tenía que formar parte más importante de mi vida. Entonces eso, yo seguí mi carrera profesional, después me fui a Ucrania, me fui a Rusia, estuve en Alemania, estuve en Francia y tal, pero ya entonces ya había cambiado. Y fue poco a poco. Entonces, recuerda que te vas a morir. Memento mori. Yo creo que lo has mencionado antes, que lo que impide a la gente, ¿no?, acercarse a Dios es básicamente la palabra Dios, ¿no? Es una de las cosas, sí. Es más, en la gente de tu edad. Luego me he dado cuenta, observando después del libro, hay muchas personas de mi edad o mayores que si se han alejado de la iglesia o de la religión o incluso de Dios, porque digamos vamos a ponerlo por las tres capas, y luego no quieren volver ya por soberbia. Y esto es muy fuerte decirlo, pero es así, chico, yo tengo razón, tú crees que tú estás en edad de aprender. De hecho, lo hemos dicho justo antes de empezar aquí. Dice, bueno, pues yo tengo que aprender. Y además, eso es una actitud que no pierdas nunca. Porque siempre se está aprendiendo. A los 70 años estás aprendiendo. Si no estás aprendiendo a los 70 años, pues no tiene sentido. ¿sabes? Entonces siempre estás aprendiendo. Pero sin embargo hay gente de 70 años que ya cree que ya lo ha aprendido todo. Entonces, cuando vas y le cuentas, oye, tú sabes que la ciencia, la de los últimos 20 años, demuestra necesariamente que Dios existe, y dice, no, ya no me cuentes historia, no quiero cambiar. Sin embargo, la gente de tu edad muchas veces dice, porque la actitud es distinta, dice, a ver, cuéntame. Y cuando le cuentas, yo diré, la teoría de Borde-Vilenkin-Wood, la segunda ley de la termodinámica, el Big Bang, el genoma humano, todas las pruebas que llevan a Dios, dicen, ay, pues eso no lo sabía, y entonces, oye, pues sí creo en Dios. Y eso es, por eso te digo que otra de las cosas que nos impide llegar a Dios es la soberbia. De hecho, mucha gente asocia como que la ciencia y la religión son dos mundos diferentes, ¿no? Y de hecho en el libro comentas y das estadísticas, ¿no?, de cuántos científicos han pasado por la historia siendo teístas, ¿no? Es más como no sé si un mito o una creencia, ¿no? Es un mito y además un mito interesado. Cuando digo un mito interesado, los mitos normalmente se crean porque alguien se beneficia de ello. Te voy a poner un ejemplo. La leyenda negra española. ¿Sabes? Que nosotros fuimos a Sudamérica y matamos indios. Es falso, completamente falso. Mira la historia, no quiero tener esa polémica, pero es falso. ¿A quién le beneficiaba? Pues le beneficiaba a Inglaterra, a Holanda y a Francia, que eran las potencias coloniales que estaban disputando a España. Y ellos crearon ese mito. Entonces es un mito que es falso y que le beneficia a alguien. Bueno, pues los científicos son mayormente ateos. Eso es otro mito. De hecho, lo digo en el libro. De los últimos 100 años de premios Nobel, el 95% de los premios Nobel de física, de química, de fisiología y medicina han sido teístas o religiosos. Más del 95%, es decir, menos del 5% se manifiestan como ateos o agnósticos. Sin embargo, cuando son premios Nobel de literatura, el 35% se manifiesta como ateos y agnósticos. Suelo decir, y además me han echado encima mucha gente, suelo decir de broma que ser ateo es de letras. Pero en broma, porque, no, con todo el cariño por las letras, pero lo cierto es que cuanto más ciencia tienes, cuanto más conoces de la ciencia, más llegas a Dios. Entonces sí, es un mito. ¿A quién le interesa ese mito? Pues a quién le interesa que nos alejemos de Dios. ¿A quién? A los ateos, no. Hay otro ser personal, del que no hablamos normalmente, al que le interesa, cuyo objetivo, cuya razón de ser es alejar al ser humano del hombre, de Dios. Ese ser personal, que tiene muchos nombres, es al que le interesa. Entonces, probablemente está detrás de ese mito. Hay como una evidencia que es la que más se acerca o demuestra que Dios existe, que es el Big Bang. Y lo mencionas mucho, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya sabe lo que es el Big Bang, pero si puedes comentarlo un poco. Realmente es la que, fíjate, yo creo que no es la que más, esa es una evidencia clarísima de que algo que llamamos Dios existe. Pero, por ejemplo, el genoma humano también es, a mi juicio, una evidencia clarísima de que algo que llamamos Dios existe. Pero es verdad que llama mucho la atención el Big Bang. ¿El Big Bang qué es? El Big Bang no es una teoría. Lo digo porque se llama teoría del Big Bang, pero es una cosa que está demostradísima, forma parte del modelo cosmológico estándar, y lo único que dice es que el universo se creó hace 13.700 millones de años. Y esto está demostrado experimentalmente por varios satélites que se han lanzado, el último el WMAP, que volvió en el año 2014, y también teóricamente.
Pero, y esto es importante, Sergio, ¿qué significa que el universo se creó hace 13.700 millones de años? Significa que toda la materia del universo estaba condensada en algo que era menos de la cabeza de un alfiler. Y en un momento que llamamos la singularidad se expandió billones y billones de veces, creando todo el universo. Pero no solo toda la materia, si esto es más difícil de entender, el tiempo y el espacio. Es decir, no había tiempo y no había espacio y no había materia antes del Big Bang. ¿Qué necesariamente dice eso? Cuando hay un principio, ¿qué se necesita, Sergio? ¿Qué se necesita? Principiador. Un principiador. Entonces, ese principiador, que es antes del Big Bang, sabemos que no puede ser ni material, ni espacial, ni temporal, porque todo el tiempo, el espacio y la materia se creó entonces. Si hay algo, una superinteligencia, que además cuida de la creación, porque lo lógico es que se hubiera ido mal. Y sin embargo, ¿de qué estamos hablando? Entonces no fue mal. Si no fue mal, si hay una superinteligencia que cuida de esa creación, que no es temporal, que no es espacial y que no es material, ¿a qué se parece eso? A eso que yo llamo Dios. Pero es exactamente eso lo que yo llamo Dios. Es una superinteligencia que no es material, que no es espacial, que no es temporal y que cuida de su creación. Sí, por ejemplo, una duda que me causa a mí, ¿no? Ahora has dicho que ha salido bien porque estamos aquí, ¿no? Es verdad que desde que el planeta Tierra existe hasta que nosotros estamos aquí han pasado millones de años y especies antes que la nuestra existieron y por X motivos desaparecieron, se extinguieron. Era como un continuo, aparecen especies, se extinguen, aparecen, se extinguen y por último hemos aparecido también nosotros. Si nosotros nos extinguimos también por razón X, meteorito, lo que sea, imagínate que hay un momento en la historia en el que nosotros estamos extintos. El universo sí se mantiene, obviamente. Y se puede mantener miles de millones de años. Uh-huh. ¿Crees que eso es en plan, ha salido mal? Habría salido mal para nosotros. La cuestión es que lo que parece, o sea, cuando miras el universo, es que parece que ha sido formado para que estemos nosotros aquí. Uh-huh. Y esto no lo digo como una racionalización, como diciendo, estamos nosotros eso. No. Fíjate, el universo se crea hace 13.800 millones de años. Lo lógico es que hubiera habido un Big Crunch, es decir, que después, por la fuerza de la gravedad, todo aquello hubiera terminado mal. Sin embargo, hace 5.000 millones de años aparece la constante gravitacional. ¡Ups! ¡Qué bien! ¡Qué buena suerte tuvimos! Una vez más nos ha tocado la lotería. Y el universo desde entonces se expande. Y gracias a eso no colapsa y gracias a eso estamos nosotros aquí. Después, el sistema solar aparece 5.000 millones de años. Y, vaya, mira tú qué suerte, justo se enfría hace 4.800 millones de años, justo para que aparezca el agua, justo para que aparezca el carbono, justo para que aparezca la vida y luego justo para que aparezcamos nosotros. Uh-huh. Parece como si todo, de hecho, un científico que era ateo y que luego se convirtió, que se llama Fred Hoyle, que es el que puso el nombre de Big Bang. Este científico era británico, era ateo y se reía del padre Lemaitre, porque como sabes el Big Bang lo formuló un sacerdote católico, el padre George Lemaitre. Bueno, pues se reía él diciendo, sí, esto va a ser un Big Bang, cuando él era ateo. Después, cuando se convierte en teísta, dice, no hay nadie que crea que las leyes de la física no se hayan formulado a propósito. Se han formulado a propósito para que tú y yo estemos aquí. Entonces, podría salir mal, efectivamente, pero parece que todo se ha creado porque alguien, algo, eso que llamamos Dios, que es como lo digo al principio en el libro, quiere que Sergio esté aquí. Y ahora te voy a decir una cosa, Sergio, eso es la pera. La pera para personas como yo que creemos en Dios. Y podría ser la pera para ti si creías en Dios, pero lo cierto es que no lo es. Te voy a decir por qué. Porque tú crees que estás aquí por casualidad. Solo hay dos posibilidades, Sergio, lo digo así muchas veces. Solo hay dos posibilidades. O estás aquí deliberadamente, es decir, porque alguien quiere, o estás aquí por casualidad. ¿Hay alguna otra posibilidad? No. Yo pienso que estoy aquí deliberadamente. Es decir, que alguien quiere que yo esté aquí. Tú no. Como consecuencia, estás aquí por casualidad. Te voy a decir una cosa. Saber que yo tengo un padre que alguien quiere, que me quiere y que quiere que esté aquí deliberadamente, me da una fuerza que tú no tienes. Puedes tener, sí. No pasa nada. Es que yo creo que... Es broma. Es como ni... Es como una... No sé, es como ni creo ni no creo. Es como... Carolina se está riendo. Se está diciendo no. Yo como, es eso, como que ni creo ni no creo. Es decir,
todo apunta científicamente que hubo bueno, todo apunta no, está demostrado que hay un momento de creación y a partir de ahí para atrás es como, puede ser un dios, puede ser... No le llames Dios. Bueno, puede ser una inteligencia. Hay algo, necesariamente, Sergio, es que no queda otra opción. Necesariamente hay un algo, un alguien que ha diseñado esto. Y si ese algo son reacciones químicas que no llegamos a entender. Pero si es que no había nada. La química aparece hace 13.700 millones de años. Eso es como cuando los científicos ateos están intentando darle vueltas y hablan de una cosa que llaman el vacío cuántico. El vacío cuántico no existe. Quiero decir, es lo que aparece después en la singularidad. Por supuesto que existe, pero no es vacío, no es la nada. Claro. Es decir, es algo. Ese algo tiene que tener alguien, un fabricante, si quieres, detrás. No hay posibilidad. De hecho, la demostración, fíjate, decía George Smoot, quiero decir, George Smoot, que es premio Nobel, o Neville Mott, uno de los dos, que también es premio Nobel, decía que la gran prueba de que el Big Bang apoya la existencia de Dios es la obvia ansiedad que producen los científicos ateos. Y es que los científicos ateos, cuando se encuentran con el Big Bang, es como digo, se quedan con la brocha y sin escalera, porque ¿cómo explicas? Claro, solo existen dos posibilidades, o el universo es eterno, o el universo tiene un principio, ¿verdad? No hay otra posibilidad. Si el universo es eterno, ¿eso es un problema para los ateos? Sí. No, porque el universo eterno no necesita... Tampoco es un problema para los religiosos, ¿eh? Porque podría haber un universo eterno y un Dios eterno. Pero lo cierto es que si el universo tiene un principio, sí necesariamente tiene un problema para los ateos. Porque si tiene un principio, necesita lo que tú has dicho. Un principiador. Yo creo que a lo largo de la historia que se conoce, como a la historia del ser humano me refiero, todo lo que se nos escapa, ¿no? se lo atribuimos a algo superior. O llámalo Dios, llámalo como quieras. Por eso, cuando no sabíamos lo que era esa luz brillante en el cielo, pensamos que era un dios, por ejemplo, y ahora sabemos que es un sol, una estrella y demás. Procesos, catástrofes naturales, pues esto tiene que ser un dios, hasta que lo entendemos. ¿Crees que hoy en día eso, ¿no? Como no lo entendemos, en plan, llegamos, pero no es como algo muy palpable, ¿no? Bueno, igual que como comentas muchas veces, que muchos científicos se han convertido, ¿no? Muchos científicos ateos se han convertido en plan, mira, llevo toda mi vida estudiando esto, he hecho mil millones de cálculos, por lo tanto, solo me queda una conclusión, hay un Dios, ¿no? Hay algo... Precisamente puede ser por eso también. Imagínate hace, no sé, 2000 años, el típico científico de la era, que quería estudiar el Sol. Oye, o lo que hoy llamamos Sol. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta luz? ¿Qué es esta? Y mide el calor y tal. Y mide con las herramientas que tenía en su época, ¿no? Y dice, mira, llevo toda mi vida estudiándolo y no puedo evidenciar, por lo tanto, tiene que ser un Dios. Puede que nuestras herramientas de hoy en día no nos permitan todavía. Te voy a contestar. Según esto estaba viendo, hay como muchas contestaciones a eso. Primera, eso es lo que se llama el Dios de los agujeros, que es también un mito. Es como ponemos en Dios todo lo que no comprendemos. Eso no es verdad. A veces sí, a veces no. A veces ponemos a la naturaleza. De hecho, el ateísmo pone a otra cosa en lo que no comprende. Cuando ellos no comprenden el Big Bang, se inventan los multiversos. A ver, ¿qué puedo inventarme? Ups. O sea, que no es necesariamente verdad, en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que nosotros apuntemos a Dios es una cosa muy extraña, porque psicológicamente como esto me lleva a Dios, pues no puede ser verdad. ¿Por qué? Siempre digo, las tendencias naturales, muchas veces, vamos, no siempre, pero las tendencias naturales tienden hacia eso que necesitas. Es decir, cuando tú necesitas beber, a un niño pequeño le das agua y bebe, sin necesidad de explicárselo. Cuando tú necesitas a Dios, tiendes a Dios. Y es curioso porque el ateísmo dice, como tenemos necesidad de Dios, entonces Dios no existe. Y yo hay algo en esa lógica que yo me pierdo. Es decir, esto es la Tierra, ¿verdad, Sergio? Sí. ¿Necesitamos la Tierra? Sí. No, la Tierra no existe. Hay algo en esa lógica que se me escapa. La Tierra está, la Tierra la necesitamos y la Tierra existe. ¿Necesitas beber? Sí, el agua existe. ¿Necesitas comer? Sí, la comida existe. ¿Necesitas a Dios para ser feliz? Te voy a dar una buena noticia, sí. Y sin embargo, Dios no existe.
No tiene... Es algo que en esa lógica no se me escapa. Ahora bien, es verdad, dicho con esas dos prevenciones, es verdad que a veces que atribuimos a Dios cosas que no son de Él. Eso es un exceso de teísmo, si quieres. Pero gracias a Dios eso se expurga, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues efectivamente eso no es Dios. El Dios no es sol. Pero decir que el sol no es Dios no quita que el sentimiento de la necesidad de Dios sí sea verdadero. ¿A dónde se atribuye esa necesidad? Al sol, es lo que es falso. Sí. Hoy en día... Es como beber gasolina cuando tienes sed. La sed es verdadera, la necesidad de agua es verdadera. Lo que estás bebiendo no es lo bueno. Hay una cuestión que es lo del libre albedrío, ¿no? Que tú crees que sí, que existe el libre albedrío, ¿no? Y tú también. Sí. Yo también lo creo. Si no, no estaríamos aquí. Sí. Pero lo que no me concuerda es si existe el libre albedrío, es decir, podemos tomar decisiones libremente y la ley de causa y efecto, ¿no? Todas nuestras decisiones de hoy tendrán una consecuencia. Si existe el libre albedrío y yo tomo una serie de decisiones, ¿por qué las consecuencias se las atribuye a Dios? Es decir, yo quiero hacer este podcast, por ejemplo, ¿no? Sí. Y quiero traer a José Carlos. Sí. El podcast sale bien Sí. y nos va bien y demás, gracias a Dios. No, gracias a que yo tomé la decisión de hacer el podcast, gracias a que José Carlos tomó la decisión de aceptar la invitación y luego gracias a que la gente aceptó y lo vio. Pero no lo puedo atribuir a eso, en este caso. No lo puedo atribuir a Dios. Le podría atribuir a otras cosas. Pero que algo que depende de mí, que es de mi libertad y de la tuya. Como... ¿Quién te dio la libertad? Dios. Entonces, gracias a Dios. Pero hay mucha gente... Pero te voy a dar la razón. Sí. Tienes razón. Yo creo que también en eso, los que lo decimos, yo por ejemplo, antes de todas las entrevistas encomiendo. ¿Sabes? ¿Para qué? Para que salga bien. ¿Por qué? Pues oye, porque la puedo cagar, porque, ¿sabes? Me puedo equivocar y las veces que me equivoco no te puedo ni contar. Pero me encomiendo para que me ayude. Para que me ayude. Y luego al final, si ha salido bien, pues ha sido gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo sí que creo que la providencia ordinaria, que es Dios, te ayuda en las circunstancias de tu vida. ¿Tú ves? Esa es otra ventaja de ser religioso. Entiendo que si nosotros existimos y existe un Dios, pues eso es gracias a Dios. Pero luego en mini decisiones del día a día, ¿no? Ahora estamos hablando de fútbol ahora, ¿no? Yo soy un portero y me vas a tirar un penalti, ¿no? Yo tomo la decisión de tirarme a la derecha y tú tomas la decisión de tirar hacia mi derecha y lo paro. Eso no es gracias a Dios, eso es gracias a mi decisión y la tuya. Exacto. Gracias a Dios sí, es más la asistencia y demás. Pero esta mini decisión... Tienes toda la razón. O sea, la decisión... No, pero creo que es una buena práctica darle gracias a Dios para tenerlo presente siempre. ¿Sabes? Es simplemente porque efectivamente Dios es el que te dio el libre albedrío que hace que tú te tires a la derecha. Claro. No solo eso, Dios es el que hizo que tú estés dentro de la portería. No solo eso, Dios es el que ha hecho que tú nazcas. No solo eso, es el que hizo que tus padres nacieran. O sea, por todo eso, gracias a Dios. Y luego efectivamente tú has tomado la buena decisión. Pero recordar a Dios es como... Fíjate, estábamos hablando antes de tu padre, que es de la Leti. Nadie es perfecto. Yo soy de Madrid también. Esto me va a quitar muchos seguidores. Pero lo cierto es que no soy... Fíjate, en eso tienes razón. Soy de Madrid porque mi padre era del Madrid, pero he ido muy poco al fútbol. Soy muy poco futbolero. Pero... ¿qué te iba a decir? Que hay las decisiones al final te corresponden a ti. Y la responsabilidad de esa decisión te corresponde individualmente a ti. Sí, yo creo que hay que diferenciarnos entre el grano de la paja. En plan, podemos estar de acuerdo, o sí, que Dios existe, por ejemplo, pero en esas mini decisiones mucha gente lo atribuye a Dios, por ejemplo. Y claro, es una navaja de doble filo, porque igual que eso se lo agradeces a Dios, o por ejemplo en muchos casos que quizás entramos después, de cometer delitos o violencia o lo que sea, se lo atribuyes a Dios, ¿sabes? Y no es. Yo entiendo que el ser humano, partiendo de la base, vale, Dios existe, estamos aquí por Dios. Y hay que agradecérselo. Pero luego, en esas mini decisiones,
Si tú matas a alguien es tu culpa, no es culpa de Dios. ¿Sabes? Es tu responsabilidad, sí. Y al revés, si tú haces algo bien, y te sale bien, también es parte por Dios porque existe y demás, pero es por tus decisiones también. Entonces hay que diferenciar un poco ahí. Pero mi sugerencia es que eso es una frase que decías, te pones en manos de Dios. Es decir, como te he dicho, antes de las no sé si lo hemos dicho en cámara o no, pero vamos, antes de las entrevistas yo me encomiendo. ¿Sabes por qué? Pues para que me ayude. Entonces, eso es bueno. Porque lo que haces es, el portero, por ejemplo, antes, yo lo que haría, si fuera portero, antes de parar un penalti, digo, Dios, ilumíname si va a tirarlo para la derecha. Luego, pues no, y la responsabilidad es tuya. Pero lo cierto es que pedir esa ayuda es bueno por muchas razones, ¿sabes? Una que es un poco cínica es que porque racionalmente te da una seguridad que la persona atea no tiene, ¿vale? Pero eso es una ventaja psicológica. Pero luego hay otra, y es que, como te he dicho, lo que demuestra la ciencia es que Dios es un Dios personal. Y personal es, insisto, algo con el que te puedes comunicar. No, la ciencia no es deísta. Deísta es existe un Dios y nos dejó y no se preocupa de la creación. Claramente, en cada momento de la creación donde había una necesidad, Dios interviene para que la creación subsista. Entonces, claramente, el Dios de la ciencia es un Dios que cuida de la creación. Y por lo tanto, claramente es un Dios con el que te puedes comunicar. Y si te puedes comunicar, pues, chico, hazlo. Ahora, eso no significa que... Y es muy importante diferenciar lo que es religión de magia. Magia es yo hago que Dios trabaje para mí. O eso que llamamos Dios. Entonces, yo quiero que Pepi se enamore de mí. Vale, pues, entonces, Dios, dame, por favor... Eso no, eso es magia. Así no es como funciona Dios. Tú tienes que alinearte con la voluntad de Dios. Alineándote tú con la voluntad de Dios, lo que ocurre es que eres feliz. ¿Por qué? Porque necesariamente es así, porque Dios lo que ha hecho es, te ha creado... Yo el otro día estaba dando una conferencia, y perdona que hago un excurso, es una conferencia en un colegio en León, que me invitaron, y lo que les decía a los chavales, digo, vuestra obligación es ser felices. Tu obligación, Sergio, es ser feliz. En esta tierra. Decía San José María que cada vez estoy más convencido de que los que son felices en el cielo son los que han sabido ser felices en la tierra. Si tú eres feliz en la tierra, lo más probable es que seas feliz en el cielo. Yo creo que, hablando también de diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar entre... Porque, por ejemplo, es que las religiones las quiero tocar después, pero bueno. Si ese Dios es único, ¿no? Único. Para todos, el mismo, entiendo, ¿no? El creador es el creador del universo, ¿no? Luego entran en juego las religiones y cada uno piensa que es de una manera o de otra, ¿no? ¿Dónde está ahí como el equilibrio entre... O sea, dónde se corrompe un poco y cada uno se lo lleva, es así, es así? Vamos a ver, las religiones en general tienen tres cosas, ¿vale? Una es una teología, otra es una moralidad y una tercera es una liturgia. Eso es más o menos... Lo digo porque es muy difícil definir una religión. El budismo, por ejemplo, probablemente ellos mismos no se definieran como religión, sino más bien como una filosofía, ¿vale? Pero para entendernos, es gracioso porque las religiones se parecen casi todas y mucho en lo que es la parte de moralidad, de donde se deduce que esa parte es lo que decían los clásicos, una ley natural que tenemos inscrita todos. Independientemente de que hayas nacido en la India o hayas nacido en España, tú sabes que pegar a una vieja es malo. Y que robar es malo, y que asesinar es malo, y que violar es malo. Luego está lo que se llama la conciencia cauterizada, que decía Santo Tomás, lo has repetido tantas veces que ya no sientes que es malo. Lo entiendes, pero ya no lo sientes. Es como te has hecho una cicatriz y las cicatrices no sientes. Pero eso no hace que sea bueno. Esa es la parte de la moralidad. La parte de la teología se parecen, pero no tanto. Efectivamente, todas las religiones suponen que existe Dios. Las estoy hablando del monoteísmo. Y luego en la parte de liturgia se diferencian mucho. Pero de lo que yo trato en el libro es de que un Dios creador existe. Ahora, una vez que un Dios creador existe, y esto lo estamos hablando fuera de cámara, y el último capítulo del libro se llama ¿Y ahora qué?
Es decir, ya te he demostrado que Dios existe. No yo, vamos, los científicos. ¿Y ahora qué? Bueno, pues eso es un Dios que es un Dios personal, es un Dios que más se manifiesta en la creación, por tanto tiene que ser un Dios revelado. Pues ahora voy y busca en las religiones reveladas cuál es la que tú crees que debe ser la verdadera. Porque hay una que es la verdadera. De eso luego hablamos después, que no hacer spoilers, ¿no? Hay una parte también científica que hablas en el libro que es sobre la ley de la evolución y la biología del ser humano y demás. Bueno, y de las especies. Y no están en contra con la idea de ser creyente, por ejemplo, ¿no? ¿Puedes explicar esto un poco? Sí, hay un mito, que yo también, como todos son interesados, en que la teoría de la evolución está en contra de la religión cristiana. Eso es un mito, eso no es verdad. De hecho, hay un capítulo que vemos la evolución de la evolución. Es muy difícil definir lo que es la teoría de la evolución porque los que apoyan esa teoría hoy no apoyan lo mismo que dijo Darwin en su momento, cosa que es lógica, porque cuando Darwin escribe su libro sobre las especies, por ejemplo, la genética no estaba descubierta. El padre de la genética es otro sacerdote católico y esa ciencia, digamos, cambia todo lo que la evolución predice. El que junta la evolución con la teoría con la genética es un señor que se llama Dobzhansky, que es religioso, es cristiano, además muy religioso. Y eso también demuestra que la teoría de la evolución no está en contra de la religión. De hecho, se atribuye a Darwin, pero hay Darwin y otro señor que son los dos que escriben la teoría de la evolución. El otro señor era, que no recuerdo su nombre, que era Wallace, también profundamente religioso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios se puede haber valido de la teoría, de los mecanismos de la evolución para realizar su creación. El propio John Henry Newman, en el momento, cuando escribió Darwin, decía no hay nada en la teoría de la evolución que desdiga la religión. Dios podría haber utilizado esto si hubiera querido para que nosotros estemos aquí. Ahora, también hay que decir otra cosa. La teoría de evolución sí es una teoría, es decir, no está no contestada. Hay mucha gente que contesta y dice, no, la teoría de evolución, de la macroevolución, es decir, de especie a especie, no está demostrado. Es una teoría, es muy posible que sea así, pero no está demostrado. La microevolución, es decir, a nivel microbiológico, sí está demostrado, pero la macroevolución, es decir, que salga una especie a otra especie, no está demostrado. Y sobre todo, y lo más importante es que la teoría de la evolución lo que no dice es cómo surgió la vida. De hecho, lo digo en el libro, no hay hoy ninguna cuenta que nos diga cómo surgió la vida. Nadie sabe cómo surgió la vida. Se intentaron hacer unos experimentos que se llaman los experimentos de Miller-Urey en 1970 y 1980, en el siglo pasado, que era eso de la sopa primordial. Todos por alguna razón nos imaginamos como un líquido con unos humos y la bruja detrás. Sí, y además una electricidad. Y luego sale pues eso se intentó reproducir lo que se suponía que había habido en el momento que empezó la vida. Se pusieron unos fosfatos, se pusieron unos... Y lo único que se produjo fueron aminoácidos, es decir, no se produjo vida. Tanto es así que esos experimentos se han abandonado. O sea, se sabe con seguridad que eso no produce vida. ¿Cómo surgió la vida? Pues mira, otro misterio para la ciencia. Yo no digo que la ciencia no pueda adivinarlo, ¿ves? Yo no digo que la aparición de la vida demuestre necesariamente la existencia de Dios, porque es posible que la ciencia sea capaz de hacerlo en el futuro. Ahora es verdad que también ese sí que es un indicador también potente de que, fíjate, cuando aparece justo cuando podría aparecer, cuando la Tierra se enfría. De hecho, ya esto ya sería más pregunta de examen. De creencia, ¿no? Un poco ¿crees que solo existe vida en la Tierra, en todo el universo? La respuesta a esa es, te voy a decir realmente la pregunta. Te voy a decir tu pregunta. Tu pregunta es, ¿un religioso puede creer en los extraterrestres? Sí, perfectamente. La respuesta es sí. Igual que nos cree a nosotros. Exacto. Pero... Dios, yo no soy... una de las cosas que les pasa muchas veces a los científicos ateos es que les dicen a Dios lo que puede o no puede hacer. ¿Sabes? Es una cosa muy sorprendente y yo creo que muy soberbia. Yo prefiero, mira, él en su divina magnificencia podría haber creado todos los mundos que hubiera querido con todas las seres que hubiera querido. Ahora, te voy a decir también, esto salió en una conferencia que daba y estaba conmigo el presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España, que es matemático y que además ha estudiado esto. Entonces te voy a decir la respuesta que dijo él. Y mira,
En nuestro sistema solar no, pero en nuestra galaxia es posible que exista vida porque es posible que se haya producido agua y que además haya química del carbono. Ahora, lo que es muy improbable es que en todo el universo haya vida inteligente, pero estoy hablando como probabilidad estadística. Es altísimamente improbable de que tú y yo estemos aquí estamos. Entonces, ¿por qué? Pues alguien lo podría llamar como un milagro, es decir, porque Dios quiere que tú y yo estemos aquí. Pero mirado estadísticamente desde el momento del Big Bang, era altísimamente improbable que hubiera un planeta que acogiera vida inteligente. Y sin embargo lo es. ¿Podría haber otros? Pues sí, podría haber otros. Eso no. Sí, de hecho, claro, la ciencia intenta copiarlo cómo ha surgido la vida aquí, pero a lo mejor en miles de años luz surgió la vida de otra manera, no con nuestros ingredientes, ¿sabes? Y no son como nosotros, a lo mejor son de otra, es que se nos escapa, ¿sabes? Lo cierto es que eso es verdad, pero lo cierto es que hay muchas menos estrellas y planetas de los que... O sea, nosotros pensamos que el universo es infinito, entonces, bueno, pues si es infinito, pues habrá infinitas posibilidades. Pero el universo no es infinito. El universo, como siempre digo, tiene 93.000 millones de años luz de extensión y tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa y se sabe cuánto tiene. Y realmente no tiene tantas posibilidades. Hay un científico, un señor ateo que se llama Dawkins, que hace dice, porque en una de cada 1.000 millones de estrellas habrá vida. Pero se lo inventa. Eso realmente no hay ninguna posibilidad de que sea así. De hecho, sí que hay un científico que se llama Roger Penrose que calcula cuáles son las posibilidades de que exista un mundo antrópico, es decir, que tenga la entropía suficiente como nuestro mundo, y dice, las posibilidades son una entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Ese número es tan grande que es imposible de calcular. Es decir, te ha tocado la lotería, te han dado un billete de lotería y se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123 y jolín, va y te toca. Y muchas veces cuando digo esto y me he dado cuenta es que la gente dice, bueno, pero a alguien le tenía que tocar. Ya, bueno, pero es que no le tenía que tocar a nadie. O sea, lo normal es que no le hubiera tocado a nadie. Porque no hay 10 elevado a 10 elevado a 123 planetas. Con lo cual, lo lógico es que no hubiera vida. Lo estadísticamente es que no le hubiera tocado a nadie en la lotería. Y va y nos toca, y te toca a ti. Y tú dices, no, es que tengo mucha suerte. Bueno, yo prefiero pensar que no, que ha habido alguien que ha hecho trampas para que me toque. Sí. No, de hecho, hasta lo que acabas de decir, que no es incompatible que haya otras vidas. Y de hecho, hasta que haya otra vida inteligente, en plan extraterrestre, que nos haya creado a los humanos, tampoco es incompatible con la idea de que hay un Dios, porque ese creador de fuera del universo sigue existiendo. Efectivamente, eso es gracioso, fíjate, porque una cosa que se demuestra también en el libro es que el ateísmo es una ideología. ¿Qué quiero decir con eso? Que retuerces todos los datos para mantener esa ideología. Dios no puede existir, con lo cual esto no puede pasar. Hay una cita que cito en el libro de Federico Engels a Carlos Marx sobre la segunda ley de la termodinámica. Engels le dice a Marx, la segunda ley de la termodinámica no puede ser verdad. No es verdad. Un señor que no tenía ni idea de ciencia, diciéndonos a otro señor que tampoco tenía ni idea de ciencia. Y no es verdad porque si fuera verdad, Dios existiría. Y por eso no puede ser verdad. Si te das cuenta es, oye, yo voy a juntar todos los datos para que Dios no exista. Pero esto que me has dicho es justo lo mismo. Hay otro señor que se llama Francis Crick, que es premio Nobel de biología, que no debería haberlo tenido, ¿vale? Que es porque copió, es de la doble hélice del ADN, y él lo copió de otra señora, es un golfo, un verdadero golfo, y me gustaría decirlo varias veces, porque le robó, digamos, los datos a una mujer que trabajaba con él y además ni la mencionó. Pues este señor, cuando se da cuenta de que el ADN estadísticamente es imposible que haya salido de forma aleatoria, es decir, te lo vuelvo a decir, él se da cuenta que el ADN humano no tiene posibilidades estadísticas que haya sido por suerte. Entonces, ¿qué se inventa? Se inventa una teoría que se llama la teoría de la panspermia, que dice, lo que ha pasado es que cayó un meteorito en el mundo con ADN. Y de ahí surgimos nosotros. ¿Lo ves? No necesito a Dios. Lo que demuestra el señor Crick, aparte de tener mucho sectarismo, es ser bastante idiota, lo siento por decirlo, porque, bueno, y entonces, ¿quién creó ese otro ADN? Que es lo que tú estás diciendo. Lo único que estás haciendo es trasladar el problema una casilla para atrás.
Pero al final, imagínese que fuera verdad, cosa que no existe cero evidencia de lo que él dice, ¿eh? Lo digo para que, es decir, eso estará a lo mejor en alguno de las películas de Marvel, pero no en la realidad. Pero incluso si fuera así verdad, lo único que hace es trasladar el problema. De hecho, comentabas que como que quieres creer algo, por lo tanto filtras esa información y apunta a una dirección, ¿no? Eso pasa a todos, ¿no? Tanto, en este caso, por ejemplo, tanto a ateos como a creyentes, ¿no? Y al final es un proceso psicológico que ha demostrado también la ciencia, la neuropsicología y demás. Y es que nuestro cerebro recibe millones de inputs y al final no puede procesarlos todos y él quiere, procesa X. Y entonces está muy conocido ¿cómo se llama? Lo de atención selectiva, ¿no? Que te vas a comprar un coche de este modelo, lo ves por todos lados, la mujer embarazada, de repente ve embarazada por todos lados. Sí. Y yo creo que pasa igual, ¿no? Es como si ahora te digo, mira, José Carlos, en 3 segundos, tienes 3 segundos para mirar toda la habitación y ver qué hay de color verde, ¿no? Y a los 3 segundos te digo, ¿qué vistes de azul? Por ejemplo. Y dices, ¿sabes? No es que no existiera el azul. Es que no lo... Entonces... Yo creo que es peligroso, entre comillas, también la gente que sea muy creyente, tanto, no me refiero a la religión, sino muy creyente de la religión como muy creyente del ateísmo, ¿sabes? Ambas creencias, ¿no? Aferrarte mucho yo creo que es peligroso porque al final vas a ver todo lo que se asemeja a cómo quieres tú que sea. Yo te voy a decir una cosa, te voy a diferenciar lo que es una ideología de lo que es una religión. Yo creo que tienes razón que una persona que se aferre mucho a una ideología, es decir, a un sistema de creencias que es externo y que además no tiene raíces en la realidad, eso, en política, por ejemplo, yo creo que ha llevado a los mayores catástrofes. Yo siento decirlo, pero con la ventaja de haber vivido en un país comunista como en Ucrania y en Rusia, yo he visto lo que ha hecho esa ideología en la sociedad. Es no funesta, es lo siguiente, es demoníaca. Con la ventaja de haber vivido en Israel, he visto y he estado con gente que sufrió el Holocausto y sé que el nazismo es demoníaco. Pero la gente que lo hacía, Sergio, había gente que creía que estaba haciendo lo correcto. Es increíble. Había gente que metía a otros en campos de concentración y les hacía jabón. O en los 2 campos de concentración. Hay que recordar que los campos de concentración los inventaron los soviéticos y luego lo perfeccionaron los nazis. Pero en los campos, y creían que estaban haciendo el bien. Eso es una ideología. La religión no es una ideología. La religión es una relación con una persona. Una relación con una persona que sabes que no te engaña. Por eso, muchas veces, fíjate cómo el mito de la ciencia está enfrentada a la religión, está en mito. La ciencia la inventó los religiosos. Esto lo digo, la gente se queda, no puede ser. Por favor, miren ustedes, en la universidad que ustedes han estudiado, verán como las primeras universidades del mundo la fundaron personas religiosas, obispos o sacerdotes o gente religiosa. Los que primero crearon los observatorios astronómicos fueron los religiosos. Los primeros médicos fueron los religiosos. No se entiende la ciencia, como no se entiende el arte, sin la religión. Lo único que nosotros decimos es que como Dios no nos puede engañar, la ciencia necesariamente es una de las obras de Dios. Y por tanto es casi nuestra obligación ser científicos. Eso es lo que dice la religión cristiana, no todas las otras, ¿no? Pero la religión cristiana. Ahora que mencionaste el tema de, por ejemplo, el holocausto o atrocidades en la historia que han cometido los seres humanos, en este caso estabas mencionando a una parte, ¿no? De hecho, hasta se ha perseguido a personas religiosas, ¿no? Solo por el hecho de ser religioso, tener la potestad de matarte o asesinarte o lo que sea. Pero también hay gente que en nombre de la religión ha cometido atrocidades, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea algo de... Bueno, creo que el ser humano puede ser cruel independientemente de si es creyente, si no es creyente, si es ateo, si no es ateo, independientemente de la ideología. En tu caso, que eres católico, pero si tengo aquí a un musulmán le preguntaría lo mismo, o a un ateo le preguntaría lo mismo. Esas matanzas o esa potestad de el que no es religioso lo mato, lo asesino, lo violo, lo descuartizo. En el caso de la religión que ha pasado también, ¿qué opinión tienes de ello? Primero,
tienes razón. Como dato general, se han cometido matanzas en todos los lados. Claro. Segundo, ahí en el libro, como esto es una de las cosas que se suelen atribuir, he hecho el cálculo de las muertes. Yo creo que no ha llegado todavía, a lo mejor. Sí, lo vi, pero no... Está al final. Lo he visto, pero tengo que... Del cálculo de las muertes que solo en el siglo XX se han creado por las ideologías ateas. Solo en un siglo. Eso es 100.000 veces más muertos, asesinatos, que todas las guerras de religión de todas las religiones en toda la historia de la humanidad. Lo digo para que cuando los ateos nos hablan de las cruzadas y no sé qué, cosa que, por cierto, las cruzadas, esto voy a decir algo que también es políticamente correcto, porque las cruzadas fue una guerra de defensa, había unos invasores, entonces vamos a defenderlo. Hay que recordar que los lugares santos, o sea, era parte del Imperio Bizantino y por tanto era cristiano, y lo estaban musulmanes, no, judíos. Lo estaban invadiendo. La cruzada no es más que una guerra de defensa. Pero vamos, incluyendo las cruzadas, si aquello fuera una guerra de religión, todas las guerras de religión de toda la historia, de todas las religiones, han matado 100.000 veces menos que el ateísmo solo en el siglo XX. ¿Vale? Y luego te voy a decir otra cosa que también es políticamente correcta, pero te voy a decir que es mi observación. Tú coges 100 ateos aleatoriamente y 100 personas religiosas sinceras aleatoriamente. Hay buenos y malos en todo, y habrá de todo. Pero en los religiosos la media es mejor. Sí, sí. Pues... ¿Por qué? Pues porque tenemos los mismos paradas que vosotros, que tú, perdona. Yo ya no soy ateo, pero bueno. Que los ateos, que el señor Dawkins, es decir, el señor Dawkins dice, oye, pues yo tengo la ética de que no matarás. Vale, yo tengo eso. Pero además, sé que si mato, estoy ofendiendo a aquel que me creó. Y además existe la posibilidad de que pierda mi alma. Entonces tengo las mismas barreras que el ateo y hay otras, con lo cual naturalmente, no es algo, vamos, es de lógica, pues naturalmente tiendes a hacer menos perrerías que los ateos. Eso no quiere decir que todos los religiosos sean buenísimos ni todos los ateos sean malísimos, en absoluto, lo digo otra vez para dejarlo claro. Lo que quiero decir es que estadísticamente una sociedad que es religiosa es mejor sociedad que una sociedad que es atea. No me quieres creer a mí, el señor Dawkins, que es el paradigma de los ateos, dice, yo nunca viviría en una sociedad atea porque sería un estado fascista. Bienvenido. Sí, al final yo creo que es eso lo que te comentaba, que malos y buenos hay en todos lados, ¿no? Y en tu caso, como eres católico, pues te lo quería preguntar. Pero en caso de tener un ateo, se lo le preguntaría también, oye, ¿estás de acuerdo de las matanzas que se han hecho en nombre de? O lo que sea. De todas formas, hay que recordar una cosa también. Nuestra religión, estoy hablando ahora del cristianismo, es la religión del amor. Nunca, en nuestra religión, no se permite el asesinato o la muerte. Es decir, en otras religiones hay excepciones y se permite porque hay guerras santas, ¿sabes? Pero en nuestra religión no. Entonces, de hecho, de eso se dieron cuenta los romanos cuando, antes de convertirse al cristianismo, dijeron, vamos a permitirla porque, oye, curiosamente estos cristianos son mejores ciudadanos que la media. Los cristianos, fíjate, los cristianos son mejores ciudadanos que la media, eso estaba dicho, en un estado pagano. Los típicos bárbaros, ¿no? No, los romanos. Porque, oye, es que esta gente resulta que no roba y no mata y cuando hacen negocios no engaña y no cambian el peso para que pese de una forma distinta. Y fíjate, esta gente, y luego además aman a sus vecinos y esas pues son buena gente, o sea, nos conviene tenerla. Yo no creo en lo mismo que ellos, pero nos conviene quererla porque son mejores ciudadanos que la media. Sí, yo creo que de hecho la parte buena de la religión es esa, ¿no? En plan, bueno, no creo que las religiones tengan parte buena y parte mala, sino que es el humano el que luego... Sí. Pero vamos, es una parte positiva de la gente religiosa. Y en general, fíjate que he dicho la gente religiosa, no he dicho los cristianos. La gente, si tú coges 100 religiosos y 100 ateos, los 100 religiosos de cualquier religión tienden a ser mejores personas que los 100 ateos. De cualquier religión. Luego, si coges los cristianos, todavía mejor. Te iba a preguntar ya para cerrar este tema, el tema de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Que se sabe, tú sabes mucho más que yo de esto, ¿no? Pero como que era un sistema, entre comillas, judicial, ¿no? Del que no
está en consonancia con nuestra creencia, es juzgado, ¿no? Y esos juicios podrían llevar a asesinato o incluso tortura. Hay mucha literatura de diferentes torturas y demás. De esta parte, por ejemplo, también, si quieres apuntar algo. Sí, insisto, de esto no trata el libro. Sí, Sergio, lo digo para dejar claro a quien nos esté viendo que no hablamos de religión. Pero mira, la Inquisición también es un mito. Yo aconsejo a todo el mundo que vea la serie de la Inquisición en EWTN. Les romperá muchos de los mitos. La Inquisición es un mito una vez más creado por aquellos pueblos, o siempre lo mismo, por la gente protestante que quería meterse con los católicos. Lo cierto es que fíjate lo contrario. La gente quería que le juzgara el tribunal de la Inquisición, no los tribunales civiles ordinarios. Hay muchos casos de personas que han sido cogidas robando y que entonces blasfeman para que les juzgue la Inquisición. Porque la Inquisición era el tribunal más garantista que existía en toda la época. Estoy hablando de la Inquisición española. Lo digo porque hay varias Inquisiciones, pero bueno, la Inquisición protestante, por ejemplo, es la que más ha quemado gente. Cuando la gente piensa que la Inquisición quemaba gente, pues oye, curiosamente era más, digamos, los tribunales eclesiásticos protestantes más que los católicos. De eso hay mitos y hay datos. La Inquisición, toda la Inquisición, en todos los 400 siglos o 500 siglos de Inquisición, mató, digamos, ajustició a menos personas de las que mueren hoy en Estados Unidos en un año. Ajusticiados. O sea que de eso hay mucho mito, insisto. La Inquisición era el tribunal que más garantías tenía. Hay que recordar que los tribunales civiles también forzaban, o sea, hacían tortura. Sí. En la Inquisición no. En la Inquisición tenía que estar presente un médico para que al torturado, que sí se le hacía cantar, no se le rompiera nada, no se le hiciera tortura fuerte, en fin. Eso en los tribunales civiles no. Estamos hablando, es muy fácil. Hay una frase que dice, después de la guerra todos generales, es muy fácil juzgar desde ahora todo aquello que pasaba en el siglo XII, pero en el siglo XII, si tú ibas a un tribunal civil, buena suerte. Por eso preferías ir al tribunal de la Inquisición, donde, insisto, tenías más garantías. Eso es otro mito, Sergio. De hecho, eso, yo ya te digo, lo que aconsejo es, vayan ustedes a WTN, véanse la serie, que son 5 capítulos, 6 capítulos, sobre todo de la Inquisición, hecha por historiadores, y después hablamos. Sí, yo creo que, de hecho, bueno, no sé si hoy en día, pero la CIA, por ejemplo, se le atribuye también métodos como de tortura, ¿no? Para hacer cantar al acusado y demás. ¿Qué es eso? Que no es que se le atribuya a una parte de la población o a la religión o lo que sea, sino que el ser humano ha sido cruel muchas partes de su vida, independientemente de... Es verdad que tú dices las cifras, ¿no? De cuántos han muerto por... Pero bueno, que tampoco es como el y tú más, ¿sabes? Es verdad, en eso tienes razón, ¿sabes? Porque un solo muerto es toda la humanidad, para esa persona. No, los demás no cuentan. Una sola persona que haya sido muerta de una forma injusta por una ideología, los demás no cuentan. Pero añado los datos, estamos hablando ahora de los asesinados por ideologías ateas, yo meto el comunismo, el nazismo, en nuestra guerra civil. Hay que recordar, yo lo siento, esto también es, antes de 1931, en la Segunda República, asesinaban, como tú decías, a personas por su religión en España. Bueno, por su religión, por tener una religión. ¿Y qué religión va a tener? Pues la católica. Entonces le cogían y la justiciaban. Y en Madrid había más de 100 checas. El otro día estuve en Barcelona y tuve la fortuna de ver una antigua checa. Una checa es un tribunal, donde les torturaban y los echaban a los cerdos para matarlos. O sea, les rajaban y luego les tiraban los cerdos para que los cerdos se los acabaran comiendo. Estoy hablando de 1936, Barcelona, la zona republicana. Eso está pasando. Entonces, esos mismos señores, o los herederos de esos mismos señores, que me digan a mí que la Inquisición, mire, eso no lo hizo la Inquisición en el siglo XIII, jamás. Jamás. O sea, la venalidad y ¿sabes? La crueldad del ser humano, como tú dices, el ser humano puede ser verdaderamente diabólico, pero lo es generalmente cuando pierde el norte moral. Y el norte moral se pierde más fácilmente cuando no se tiene religión. En tu caso, ¿por qué
crees que la religión católica, ¿no? El cristianismo es la mejor, ¿no? Entre comillas, No es la mejor. o la única que... Claro, comprando el... ¿Qué Dios existe? ¿Qué Dios existe? Vale, ahora hay diferentes religiones. Esto no está, vuelvo a decir, no está en el libro. Lo digo, Sí, sí. no lo digo porque por una razón, sino para que la gente no piense que esto se lo va a encontrar allí, porque no es verdad. Insisto, no es un libro de religión, es un libro de divulgación científica. Y de lo único que hablo es de ciencia y cómo ella apunta a Dios. Ahora, tu pregunta es por qué dentro de todas las religiones es la religión cristiana o la religión católica. Voy a empezar por el cristianismo. De todas las religiones, y esto no sé si lo hablábamos en cámara o fuera de cámara, Carolina, pero de todas las religiones solo hay un fundador de la religión revelada que dice de sí mismo, yo soy Dios. Eso no lo dice Moisés, eso no lo dice Lao Tse, no lo dice Buda, no lo dice Mahoma, no lo dice ningún otro fundador de religión. Ellos dicen, yo soy un profeta o soy una persona iluminada, pero no dicen yo soy Dios. Hay un tipo que llega y dice yo soy Dios. Curiosamente, lo dice dentro de una religión que coincide con lo que dice la ciencia. Hay solo una religión que dice que el universo se creó ex nihilo, de la nada. De hecho, se metían con los judíos por eso. La religión hinduista cree en el eterno retorno y, por tanto, un universo eterno. Ahora sabemos que la ciencia desdice eso, con lo cual el budismo dice lo mismo, el taoísmo dice lo mismo, de hecho el paganismo decía lo mismo, por eso se metían con los judíos. Le preguntaban, oye, ¿qué estaba haciendo Dios antes del nacimiento del universo? Y fue Santo Agustín el que dijo, no se lo preguntes porque el tiempo también lo creó Dios. Bien, pues hay solo una religión que coincide con lo que ahora sabemos del Big Bang. De hecho, también hay otro autor, es el premio Nobel de Física del año 2006, que dice las coincidencias entre el Big Bang y la religión cristiana son exactas. Hay otro, que se llama Penzias o Wilson, no es uno de los dos, que son premios Nobel de 1972, que dice todo lo que sabemos de la física se puede encontrar en el Génesis y en el Pentateuco. Es decir, curiosamente solo hay una religión que dice eso. Luego hay un individuo que dice yo soy Dios. Y luego hay unos profetas dentro de esa religión que dicen habrá un Señor que vendrá que es el Hijo de Dios. Una nota. El Hijo de Dios significa de la misma naturaleza que Dios. No significa que sea otro, sino otra persona que es como Dios. De la misma naturaleza que Dios. Y Miqueas, cientos de años antes de que Jesucristo naciera, dice, y nacerá en Belén. E Isaías, cientos de años antes que Jesús naciera, dice, y nacerá de una virgen. Y Daniel, cientos de años antes de que Jesús naciera, dirá, y nacerá antes de la caída del segundo templo. E Isaías dice cómo morirá. Tenemos una religión que coincide con lo que nos dice la ciencia. Tenemos un individuo que dice yo soy Dios. Tenemos unos profetas en esa religión que dicen que hay un individuo como este que nacerá y que dirá que es Dios. Y hace años atrás de que él existiera, ¿cómo saben que va a morir? O sea, ¿cómo va a morir, me refiero? Sí, Isaías dice exactamente cómo morirá. Eso es lo que rezamos. Tú por ahí no vas a la iglesia, pero en Semana Santa, las lecturas de Semana Santa suelen ser de Isaías porque predice, cientos de años antes de que Jesús muera, predice cómo morirá colgado en una cruz. Y luego tenemos los milagros, y luego tenemos los santos. Y sé que llegamos allí y la gente, los milagros. Chico, los milagros están demostrados que no se puede demostrar. Quiero decir, está demostrado que no los entendemos, que la ciencia dice no los entendemos. Voy a poner un ejemplo. Hay un señor que era ateo, hace nada, que le hicieron estudiar, es que no me acuerdo cómo se llama, era un profesor uruguayo, un médico uruguayo, creo que es uruguayo o boliviano, no estoy seguro, que le hicieron estudiar los milagros eucarísticos. No sé si hablo de un milagro eucarístico, que es cuando la hostia, cuando el sacerdote consagra, nosotros creemos que allí está el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Bueno, pues te lo tienes que creer, es lo que se llama la transubstanciación. Bueno, pues en ocasiones ha aparecido. Ahora dicen, ¿de verdad? Sí, mire, 130 veces. ¿Vale? Ha aparecido que la hostia se convierte en carne y que sangra. Y entonces hubo un milagro eucarístico en
en Argentina en los últimos 20 años, y este señor fue a verlo y dijo, no puede ser. Esto de aquí son células del corazón, la sangre es sangre AB, están todavía los glóbulos blancos, que es imposible, y además no le ha tocado. Y en todos los milagros eucarísticos pasa lo mismo, la sangre es AB, ¿sabes? Es sangre del corazón. Este señor se convirtió, lamento mucho no acordarme cómo se llama, pero se ha dedicado después está dedicando su vida a decir, oiga, que esto es verdad y que Jesucristo es Dios y que además está ahí. Pero eso, sé que cuando lo digo parece como de... Pero está hoy, eso está pasando hoy. Fíjate, en una entrevista que hice en WTN a una de las personas que más sabe sobre milagros eucarísticos, me dijo, mira, más del 60% de los milagros eucarísticos de toda la historia han pasado en los últimos 30 años. Una vez más, pasa como la ciencia. Dios nos está diciendo más alto, estoy aquí. Y nos lo está diciendo para personas como tú, que lo que creen es la ciencia. Porque tú no crees, y quizá haces bien, en que tu abuela te dijo y entonces tengo que creer. Tú lo que dices es, no, a mí dame pruebas. Si Dios existe, dame pruebas. Y de hecho creo que la ciencia tampoco puede llegar, ¿sabes? Como la ciencia está limitada por el conocimiento humano, ¿sabes? Sí, pero la gente como tú, lo que dice es, ¿tú quieres que yo crea? Dame pruebas. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Darte pruebas. Lo que yo pongo en el libro son las pruebas científicas que han aparecido en los últimos 50 años. La ciencia siempre ha llevado a Dios. Pero en los últimos 50 años de forma completamente evidente. En las matemáticas, los teoremas de completitud de Gödel y la negación de los infinitos actuales. En la biología, el genoma humano. En la cosmología, el Big Bang, la segunda ley de la termodinámica. Los teoremas de Heisenberg. En la física. Está diciendo Dios, oye, que no te enteras, te estoy gritando. Que sí, que estoy aquí, que existo. Y luego Jesucristo dice, mira, sí, estoy en la Eucaristía. Porque eso es inexplicable. La única forma que tiene un ateo de explicar es decir, esto no lo quiero atender, ¿sabes? Voy a hacer como que no te escucho. Es como el grita mucho que no te escucho. Pero ahí están los milagros eucarísticos, para los que lo quieran ver. No ha habido ni trampa ni cartón, estaba allí y de pronto se convierte y empieza a sangrar. ¿Por qué? Eso no lo había escuchado. Pues sí, hay 130. Y ya te digo, más de la mitad en los últimos 20 años. De hecho, en el Escorial hay uno, y es un histórico, que cuando vinieron unos soldados protestantes, estaba el Santísimo expuesto, y lo encontraron, lo pisaron. Y se ve todavía la forma con las botas claveteadas y empezó a sangrar. Empezó a sangrar delante del soldado. Había testigos, hay gente que es decir, no mentían, eran protestantes, con lo cual no creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y a pesar de todo, y se convirtieron por eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que tenemos una tendencia a pensar que todas las personas del siglo XVI, XVII y XVIII eran tontos. Pues mire, no. Ellos tenían su vida como tú y como yo, y querían ser felices como tú y como yo. Su objetivo en la vida del ser humano, siempre desde que ha nacido, es ser feliz. Y lo que nos está diciendo la religión, y Jesucristo en este concreto, y recuerda que has sido tú el que has abierto el tema, es, ¿tú quieres ser feliz? Mira, este es el camino. ¿Hay otro? La verdad es que no. Sí, yo creo que hay más escritos por Jesús que por cualquier otro personaje de la historia. Efectivamente, hay muchas veces que me encuentro, y estoy seguro que cuando salga este podcast, pero Jesús no escribió, no existió. Pues mira, hay más pruebas de la existencia de Jesús que de Alejandro Magno, que de Julio César. Es decir, si usted cree que Jesucristo no existió tampoco, yo qué sé, Marco Aurelio, no existió, porque hay más pruebas de la existencia de Jesucristo, como tú has dicho antes, de gente a favor y de gente en contra, que de cualquier otro personaje de la antigüedad. Yo sí que creo que existió, la verdad. No, ya la parte de más divina y tal, no... Pero como decíamos antes, yo no sé si lo decíamos en cámara o no, porque hemos hablado tantas veces, pero el problema de Jesucristo es muy gordo. Porque como yo le decía antes a Carolina, Jesucristo no puede ser una buena persona. Jesucristo no puede ser una buena persona. Ni mala, ¿no? Tampoco. No, podría ser una mala persona. Lo que no puede ser es buena persona. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy Dios. Y si dice yo soy Dios, ya solo quedan dos opciones. O él es Dios o no lo es. Y si no lo es, entonces es una mala persona por habernos engañado. Tiene que ser un farsante o un loco. Y si un farsante es una mala persona, un tipo que era, ¿sabes? O era un delirio o era un canalla. Y por eso la gente cuando se da cuenta dice, no, Jesucristo es una buena persona, pero no es... Es imposible. Jesucristo dijo de sí mismo, y lo dijo clarísimamente y repetidas veces, yo soy aquel que tenía que venir. El Padre y yo somos uno.
Lo digo para aquellas personas que no crean que... Él dijo repetidas veces, el Padre y yo somos uno. Solo se va al Padre a través de mí. ¿Crees que mucha gente coge las enseñanzas, ¿no?, de la Biblia, por ejemplo, en este caso, demasiado literal? Puede ser. Hay algunas veces que sí. Sobre todo estoy hablando del Antiguo Testamento. Y eso pasa más en el protestantismo que en el catolicismo. Por una sencilla razón. Porque nosotros en el catolicismo creemos que no es solo la Escritura. El protestantismo, una de las características, que por eso se separan de la Iglesia, es porque ellos dicen sola Escritura, solo vale la Biblia. Y por tanto no vale ni la tradición, ni vale tampoco el magisterio de la Iglesia. Lo único que tenemos que atender es a la Biblia. Y eso así se separa Lutero de la Iglesia. Yo creo que es una grandísimo error porque, de hecho, históricamente, antes de que la Biblia existiera, existía el magisterio y existiera la tradición, porque es decir, los primeros escritos de la Biblia se hacen en el siglo I y algunos en el siglo II, con lo cual, antes de que se escribiera, lo que había era tradición oral. Eso demuestra que el protestantismo también históricamente es un error, pero sí pasa más en el protestantismo. En el catolicismo no tanto. Hay algunas denominaciones protestantes que leen la Biblia literalmente. Lo cierto es que eso no es como se tiene que leer la Biblia. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es un libro inspirado, pero no es un libro dictado. ¿Y cuál es la diferencia? Te voy a poner un ejemplo. El Corán es un libro dictado. De acuerdo con los musulmanes, el Corán se le dictó y fue copiado palabra por palabra porque estuvo dictado por Dios. De hecho, por eso el Corán no debería traducirse fuera del árabe, porque en el idioma en que lo dictó Dios, según ellos, es el árabe. Y por tanto no se debería traducir. Eso hace que el Corán sea exactamente y literalmente la palabra de Dios para los musulmanes. No así la Biblia para los cristianos. La Biblia es un libro inspirado y por tanto se tiene que interpretar. ¿Vale? Y eso es lo que hace que yo creo que una de las bellezas del cristianismo es precisamente esa, que la palabra vale para todas las edades. Y luego además hay otra diferencia. La Biblia no es un libro de derecho. No te dice cómo tienes que tratar, sabes cómo tienes que hacer tus legados, por ejemplo, ¿sabes? Mientras que el Corán sí, el Corán, por ejemplo, te dice que si tú tienes 2 hijas y un hijo, la mitad de tu herencia tiene que ir para el hijo y la otra mitad para las 2 hijas, porque las hijas valen menos que el hijo. Bueno, pues eso es un libro, eso es lo que, sí, para los estudiantes de derecho, eso es derecho civil, derecho testamentario. El Corán sí se mete en ese tipo de asuntos, es decir, cómo tienes que montar el caballo. Si eres un ateo, si no eres un musulmán, entonces no lo tienes que montar a horcajadas, no como un hombre, sino como una mujer, para humillarte. Ese tipo de detalles la Biblia no se mete, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Quiero tocar también el tema de la muerte, que creo que es interesante, el tema de qué pasa después, ¿no? Una vez te escuché decir que somos almas, ¿no? Y que el alma le pertenece al ser humano, ¿no? A las otras especies no. Eso ha sido muy... De hecho, todavía tengo gente que me dice, efectivamente, el alma como lo entendemos... Vale. Es algo que es humano. Porque ahora alguien me ha escrito y dice, bueno, fíjate, aquí hablan de que el alma también son los animales. No, eso se llama, en ese sentido, alma es ánima, es decir, ser animado. Es un ser animado, los animales sí. Pero el alma inmortal, y lo siento por los animalistas, y ahora me vaya a caer la del... Un saludo, man. Yo saludo a todos los haters que me van a decir, pues mira, lo siento, pero el alma inmortal pertenece al ser humano. Sí. ¿Y qué pasaría si cuando morimos? Hay como ese juicio, ¿no? Final, entre comillas. Sí. ¿Cómo es eso? No lo sé, yo no he estado. Ya nos vemos allí si Dios quiere. Espero que reces por mí en aquel momento. Pues como saben, vamos a ver. Ahí, esto es una de las cosas, y esto, tampoco de esto trata el libro, digo, porque me estás llevando a sitios que inexplorados. Pero lo cierto es que necesariamente tiene que haber un juicio. ¿Por qué? Pues porque como hemos dicho antes, el libre albedrío hace que puedas tomar decisiones correctas e incorrectas. Y es de justicia que no se trate de la misma forma una que otra. Yo creo que todas las personas
que sufrieron bajo la bota de Stalin o de Adolfo Hitler, juzgarían muy injusto que aquellas personas que los metieron en campos de concentración o los torturaron o hicieron con ellos y con sus hijos y con sus nietos y con todos sus seres queridos y que hicieron esas barbaridades, se fueran de rositas. No es de justicia. Primera cosa, entonces la justicia demanda que haya un trato diferenciado. No vamos a tratar igual a Santa Teresa de Calcuta que al señor Lenin o a alguno de los políticos actuales. Para que también lo piensen, porque cada uno tenemos nuestra alma y lo que tenemos que hacer, Sergio, es salvar nuestra alma. Lo importante, lo más importante es salvar nuestra alma. De eso se trata. Y eso es lo primero. La segunda razón es que Jesucristo nos lo dijo. Y ya sé que es... fíjate, el otro día leía un libro de apologética católica y decía, esta es una de las cosas que más difícil entra en el hombre de hoy, porque nos rechaza algo así como el infierno. Y lo entiendo. Y además es bueno que lo rechacemos. Pero, sin embargo, Jesucristo lo dijo repetidas veces. De hecho, habla más veces del infierno que del cielo. Habla de las dos cosas, pero habla más veces del infierno. Se recuerda muchas veces, diría, allí será el rechinar de dientes. Y mi padre cogerá a las cabras y a las ovejas. Y lo habla repetidas veces de que nos podemos condenar. Hay una parte que me gustaría también para terminar. Y es que hay una pregunta final que siempre le suelo hacer a todos los invitados, ¿no? Independientemente de quién sea. Y es que el podcast se llama Balance, precisamente por la idea de encontrar un balance entre diferentes áreas de la vida, ¿no? Que para mí son 5, ¿no? Que es el área física, mental, espiritual, social y económica. Como si fuera una mesa, ¿no? Creo como son esas 5 patas. Porque creo que a lo mejor hay mucha gente que en el área económica está muy desarrollada, pero no cuida su físico y su mente y sus relaciones, etc. Y gente que al revés. Entonces yo creo que ese balance entre esas áreas, creo que vas a vivir mejor, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta final es que el invitado se puntúa a sí mismo en cada área, cómo se encuentra de 0 al 10. De hecho, es gracioso porque yo suelo decir que había 4, ¿vale? Pero las 4 patas de una mesa. De hecho, creo que esto no es una idea mía, pero vamos, que era el área espiritual, el cultural, el emocional y el intelectual. ¿Vale? Yo no sé, tú has metido lo económico, sí, pero... En la parte mental, por ejemplo, puede estar el intelecto, las emociones. Pero cuando dices que me puntúe, ¿qué quieres decir? ¿Cómo te encuentras tú a ti mismo en cada área? Es decir, obviamente subjetivo. Tu 0 y tu 10 es subjetivo. O sea, de 0 a 10, ¿cómo estoy en la...? Ahora mismo, ¿cómo te encuentras en el área física, en el área mental, espiritual? En el área física, por ejemplo, para empezar. Bueno, tendría que perder peso tú. Pero vamos, bien, muy bien. ¿Sabes? Se te voy a hacer el balance de todo. Vale. Feliz. Vale. Ese es el... Feliz, ¿sabes? De los 4, feliz. O sea, tengo una familia que es fenomenal, gracias a Dios. ¿Lo ves? Gracias a Dios. Aprovecho para decirlo, tengo la mujer mejor del mundo, lo siento por ti, por todos los otros, porque me la quedo yo, que se llama Doris, que es austríaca, tengo 7 hijos. Es verdad que, como pasa en todo, fíjate, tienes áreas de mejora. Porque es importante decirlo, feliz no significa que todo esté perfecto, sino que encuentres un balance, para utilizar tu palabra, dentro de las imperfecciones. Pues mira, yo tengo 4 hijas que no se hablan conmigo, entonces te puedes imaginar que eso es un dolor, que, pues mira, rezo por ellas todos los días y les escribo todas las semanas, ni les llegan los SMS, vamos, seguro que me tienen bloqueado, y preferiría que no fuera así. Y rezo por ellas y rezo porque eso se arregle. Y eso no es una cosa que esté bien dentro de mi vida. Pero a pesar de todo soy feliz y lo ofrezco. La religión te ayuda a dar sentido a todo y te hace feliz. Normalmente, fíjate que suelo decir que, no lo digo yo, lo dice también un estudio que menciono en el libro, las 3 ingredientes para la felicidad. Los 3 ingredientes más principales para la felicidad son la salud, la familia y Dios. Si tú tienes salud, si tú tienes una familia donde te sientas querido, y si tú tienes a Dios
que sabes que te cuida y que además te quiere, tienes los ingredientes para ser feliz. Eso no quiere decir que seas feliz, pero, chico, lo tienes Aumentas la probabilidad. lo tienes muy fácil. Si te falta uno, lo tienes más difícil. Si te faltan dos, lo tienes más difícil. Si te faltan los tres, pues lo tienes más difícil. Eso no quiere decir que seas infeliz, pero lo tienes más difícil. Estadísticamente, tu propensión a la felicidad, si te faltan alguno de esos tres ingredientes, es menor. Con lo cual, suelo decir a la gente, si usted no cree en Dios y quiere ser feliz, crea en Dios. ¿Vale? Yo sé que eso no es una prueba, pero vamos, si es una persona práctica, espero que lo haga. Ahora, para decirte eso, pues mira, de lo físico, tú me has dicho físico, económico, familiar, mental, pues muy bien, gracias a Dios. Pero además, de verdad, gracias a Dios. Pues nada, José Carlos, muchas gracias por Gracias estar. a ti, Sergio. Ha estado fenomenal, por cierto. Espero que te haya gustado. Obviamente hemos tocado puntos que a lo mejor... puntos más buenos y malos, ¿no? De la parte en el caso de la religión, por ejemplo. Pero nada, me gustaría también sentar aquí a otras personas con otros puntos de vista en otras áreas, por ejemplo, ¿no? En el área espiritual, pues traer a lo mejor a un musulmán o a un judío, o como si se siente un monje budista, ¿no? Y que él me explique su idea. Y eso, escuchar a todo el mundo y al final que cada uno saque su propia conclusión y que yo creo que se pueden sacar cosas buenas de todo, ¿no? Y quedarte con eso. Pues muchísimas gracias una vez más a ti, Sergio, por traerme. Muchísimas gracias a Carolina por estar ahí detrás. Y nada, que Dios os bendiga. Igualmente. Gracias.